Gracias a los asistentes, gracias a los organizadores de este congreso, lo que pretendo con esta comunicación en relación al COVID y la Convención de los Derechos del Niño y su cumplimiento es establecer relaciones entre ciertos datos, ciertos instrumentos de protección de derechos humanos, los organismos encargados de la protección de dichos instrumentos y establecer ciertas líneas directivas que nos faciliten que en futuras pandemias tengamos una mayor protección de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos a ver. Por un lado, eh, partiendo del contexto situacional, nos encontramos con una situación en la cual no había una previsión de que pudiera haber una pandemia por COVID. Entonces, cada estado tenía una inversión, cada estado la suya, pues, en relación a todo lo correspondiente con el articulado de la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, había una inversión de cada estado relacionada con educación, con sanidad, con, con los distintos indicadores de protección del niño. Nos encontramos con que a 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud detecta los primeros casos de neumonía en Wuhan, que posteriormente, el 22 de enero, se cierra el tráfico en China. El 31 de enero aparece el primer infectado en España insular, en islas, y, y que las clases en España entre el 9 y el 12 de marzo se cierran. Y ahí pues comienza el confinamiento que se ha vivido en España y que se ha vivido en el resto de países del mundo también. Bueno, hasta que el 21 de junio finaliza pues el confinamiento. Posteriormente ha habido comunidades autónomas que han tenido que retrotraerse a, a unos estados inferiores de nuevamente semiconfinamiento. Y bueno, pues en esta situación, una pregunta inicial es cómo los menores sufren estrés, cómo los adultos sufren estrés que lo transmiten a los menores y cómo esta situación en la cual mm, hay una convivencia obligatoria, a veces, a veces no siempre deseada, con personas con quien las características igual no lo facilitan. Hay un estrés también asociado a la preocupación por personas cercanas, pues padres, madres, familiares, amigos, gente que ha sufrido la infección. Bueno, este tipo de situaciones anormales genera un estrés que genera un tipo de vivencias que no facilitan a veces que en los hogares y en la sociedad pues el niño viva de la mejor manera posible. La pregunta es cómo dar respuesta y cómo reinventar el ir a la escuela, el jugar en el parque, el abrazar a otros niños, el acudir a una consulta pediátrica, el no ser explotado en los medios de comunicación. Ya sabemos que hoy en día muchas familias utilizan el WhatsApp o Instagram, YouTube, pues para mandar vídeos de humor sobre sus propios hijos. Cómo desarrollar el derecho al ocio en un piso familiar de 30 metros cuadrados, en un barrio que tenga densidad poblacional elevada, que no tenga zonas verdes, que no tenga zonas de paseo, cómo desarrollar el derecho a la educación en una familia donde la brecha tecnológica pues, esté limitando el acceso pues, a una tablet, a un ordenador, y cómo desarrollarlo en los casos en los que son los propios profesores los que están afectados por una precariedad de medios. Bueno,
hay una serie de indicadores, por citar, he ido citando algunos, buenos tratos, salud, educación, agrupamiento familiar. Cada uno de estos indicadores queda recogido en el articulado de la Convención de los Derechos del Niño y en otra serie de convenciones. La Convención de los Derechos del Niño se complementa con otros instrumentos de derechos humanos de protección para situaciones específicas. Un ejemplo, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención para reducir los casos de apatridia, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales en el país en el que viven, o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos tienen que ver con una situación muy concreta y complementa la Declaración de los Derechos del Niño. Tengamos en cuenta que estamos hablando a nivel mundial de cifras de entre 4,2 y 15 millones de personas que son apátridas, de los cuales un tercio son menores. Estamos hablando de cifras de desplazamiento forzado de 79,5 millones de personas, de las cuales 26 millones pertenecen a la categoría de refugiados, 45,7 millones eran desplazados internos y un resto porcentual correspondía a otras situaciones tramitantes de asilo, por ejemplo. Y de estas cifras, el 40% refleja la situación de menores. Es decir, el 40% del 1% de la población mundial. Bueno, entonces habrá que plantear cómo estas personas han estado afectadas por el COVID y cómo reinventar la protección de los derechos del menor para que su grado de cumplimiento sea el mayor posible. Nos encontramos con la supervisión por parte de todos estos instrumentos, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por los instrumentos creados por la Organización de los Estados Americanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por los instrumentos creados desde la Unión Africana, como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos mismos órganos de supervisión son los que nos van a facilitar la supervisión del resto de instrumentos que voy a ir citando a continuación, a la medida en la que vaya a ir dando también datos de otras serias realidades, por ejemplo, la de los menores privados de libertad. Claro, según las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, los menores tienen una serie de derechos que no siempre se están cumpliendo. Nos encontramos con 1 millón de niños privados de libertad bajo custodia policial cada año, 330.000 niños detenidos en contexto de migración, 19.000 niños conviviendo en prisión con sus tutores o progenitores, 5,4 millones de niños viviendo en instituciones con riesgo de privación de libertad, 1.500 detenidos en contexto de seguridad nacional y 35.000 detenidos en contexto de conflicto armado. Estas son cifras de Naciones Unidas. A lo largo de la exposición iré indicando más cifras. Las referencias no las citaré en todo momento, pero quedan por escrito para ir agilizando. Y nos encontramos en otro de los derechos que tienen los niños, nos encontramos con los menores víctimas de conflictos armados, de explotación laboral, sexual y de trata de personas. En el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados, el convenio sobre la edad mínima, el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativa a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional,
se está indicando derechos asociados a la Convención de los Derechos del Niño que tienen los menores. UNICEF cifra del siguiente modo. En el mundo existen 300.000 menores soldados en distintos conflictos armados y desde 2012 se ha duplicado el reclutamiento de menores y se ha incrementado un 40% la violencia sexual. Bueno, con todas estas cifras podemos hablar de condicionalidad y de diversidad en el grado de cumplimiento de la protección de los derechos del niño. ¿Por qué condicionalidad? Porque en la medida en la que un Estado haya ratificado o no una convención, un Estado está obligado, en un grado mayor, al cumplimiento, dado que tiene que dar explicaciones frente a organismos ante los cuales ha cedido soberanía jurídica. Y por otro lado, existe condicionalidad también en relación a la previsión de deuda pública. Tengamos en cuenta que el grado de cumplimiento de los derechos del niño en muchos casos va asociado al nivel económico de un Estado para poder desarrollar infraestructuras, para poder desarrollar centros de salud, escuelas, para poder dotar de instrumentos tecnológicos que faciliten la educación en época COVID, tablets, ordenadores, tarjetas de datos. Nos encontramos en España, por ejemplo, con que la previsión de deuda pública a finales de 2020 respecto a 2019 ha pasado de un 95,5% a un 123,8%. En el G20 de un 90,4% a un 111,2%. Y en el mundo de 82,8 a 101,5. Eso indica la dificultad de cara al futuro de ir mejorando la protección de los derechos del niño. Tenemos el derecho a los buenos tratos, en el cual también hay que indicar que 1 de cada 4 menores en España sufre maltrato en el hogar, según Save the Children, que el 55% de los progenitores han dado una leve bofetada a sus hijos en la cara, el 80% en las nalgas, el 31% de una resonante bofetada en la cara y el 6,7% un golpe con un objeto, y que según la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de niños entre 2 y 7 años son víctimas de abusos físicos, sexuales o emocionales. Claro, tengamos en cuenta estos datos en relación con un momento de confinamiento que puede ocurrir si un niño de forma habitual está habituado a sufrir esta vulneración de derechos que puede ocurrir en un momento de confinamiento con dichos progenitores. Podemos hablar también del tabaquismo de los progenitores que afecta a la salud, y en el sudeste asiático un 27,9% de la población es fumadora, en el Pacífico Occidental 25,7%, en Europa 25,6%, en el Mediterráneo del Este 18,6%, en América 17,5% y en África 12,3%, dando una tasa global de 22,8% según Naciones Unidas. Hablaríamos también del derecho al ocio. Obviamente en confinamiento no todo el mundo tiene las posibilidades ni el espacio para un ocio adecuado. Y en cuanto al derecho a la educación, no todo el mundo tiene un acceso a Internet y no en todas las comunidades autónomas hay el mismo grado de capacidad económica, dado que desde la transferencia de competencias a las autonomías, pues cada autonomía ha ido dedicando una inversión diferente. Bien. Concluyendo, por ser breve, la realidad, mal que nos pese, es que los estados están perdiendo aceleradamente un peso progresivo económico frente a las transnacionales, que hay una relación directa entre la capacidad de recolección tributaria
que tiene un Estado y el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que de cara a futuras pandemias, si los estados no lo remedian estableciendo nuevas vías para establecer vasos comunicantes entre el crecimiento económico de las transnacionales y la reducción económica de los estados, esto puede llevarnos a un escenario en el cual haya menos dinero para poder establecer escuelas, para poder establecer parques y jardines y para poder dar una atención sanitaria adecuada a los menores, obviamente también al resto de la población. Y esto va a influir en la capacidad recomendativa, de forma indirecta, de los órganos supervisores de Naciones Unidas, con lo cual se seguirán limitando los derechos que están contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales garantes de los derechos humanos. Muchas gracias.